Recordemos que este programa está basado en las 8 decisiones, que son las 8 bienaventuranzas y los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, ahora cristocéntricos. La semana pasada estuvimos hablando de escapar de la negación, que si tú tienes alguna situación hay que aceptarla, hay que ponerle nombre a lo que tú estás viviendo, aceptar la realidad. Y las decisiones, las 8 decisiones son las 8 bienaventuranzas. Y el día de hoy vamos a ver lo que nos dice la primera. Decisión 1. Aceptar la realidad. Reconozco que no soy Dios y admito que no tengo poder para controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es ingobernable. La semana pasada vimos la definición de ingobernable. Quien no haya venido puede pedir la clase para que sepa de qué hablamos. Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, pues el reino de los cielos les pertenece. Y la decisión 1 se lleva a cabo junto con el paso 1. 12 pasos, 8 decisiones. Una decisión sin acción se queda en emoción, pero una decisión más la acción lleva a una transformación. No solamente es decir, hoy voy a decidir ir a Celebremos para mejorar. No porque tú digas eso ya se hace. Necesitas actuar, hacer lo que aquí se te recomienda, las tareas, asistir. Eso es la acción. Y eso lo vamos a practicar con el paso número 1. Vamos a ver qué nos dice. Admitimos que éramos impotentes ante nuestras adicciones y comportamientos compulsivos y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entonces, ahora admitimos que somos ingobernables, que estamos fuera de control, que hacemos lo que no queremos hacer. Y para poder sanar, lo primero que necesitamos es una derrota. Si tú no te derrotas, ¿qué va a hacer Dios? Si tú no aceptas que tienes una situación, si no aceptas que tienes un defecto de carácter, ¿cómo lo va Dios a transformar? Si tú dices, yo no tengo nada, y sigues culpando a todos los que están a tu alrededor. Cuando tú te derrotas y dices, realmente soy iracundo, realmente robo, bebo, tengo estas adicciones, estos efectos de carácter, ahí cuando tú te derrotas y le dices, Señor, ayúdame, yo quiero cambiar, es cuando puedes dejar que Dios conduzca tu vida. Si tú no haces eso, quien sigue conduciendo su vida eres tú mismo. Y vas a seguir en las mismas y a veces hasta peor, porque las cosas van empeorando cada día. Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Hay cosas que nos toca arreglar a nosotros y hacer a nosotros. Y para eso necesitamos pasar por procesos. La negación puede aparecer en cualquier momento. Aunque tú ya hayas terminado el programa de Celebremos la Vida y le hayas dado 3 vueltas, de repente puede volver a aparecer la negación en algún área de tu vida, porque Dios nos va sanando poco a poco. Y siempre que eso pase, tenemos que regresar a este paso, al paso 1, a admitir. Siempre es admitir. Necesitamos comprender que nuestra naturaleza es pecaminosa e ingobernable y que no podemos controlar eso. Y si a veces tú te das cuenta que no te puedes controlar, ¿cómo pretendes controlar a alguien más? ¿Cómo? Eso me pasaba mucho a mí y a veces todavía me pasa, pero ya he soltado el control en muchas áreas, en muchas todavía lo suelto y lo vuelvo a agarrar, y lo vuelvo a soltar y lo vuelvo a agarrar, sobre todo con mis hijos. Entonces, este proceso nos lleva a saber que cuando tú te derrotas, puedes cambiar las cosas, antes no.
Y para tener una derrota necesitas decir que tienes una bancarrota espiritual y que eres pobre espiritualmente. Entonces, ahí es cuando el reino de los cielos puedes tenerlo, hasta ese entonces, porque Dios empieza a transformarte y tú empiezas a encontrar esa paz, esa tranquilidad que tanto anhelas. Vas a aprender a poner límites, vas a aprender a conocerte a ti mismo, a conocer tus debilidades, tus fortalezas, a ser consciente de quién eres tú realmente y darte cuenta de que no puedes solo. Si tú pudieras solo, imagínate, ¿qué sería de nosotros si pudiéramos solo? Pues felicidad, tranquilidad, paz, agusticidad. Pero no es así, nos la pasamos peleando, criticando, haciendo cosas que no le agradan a Dios. Entonces derrótate, esfuérzate, reconoce tus malas decisiones y sabrás que tienes esa bancarrota. Si tú te sigues negando, ocultas la realidad, pero la ocultas solo para ti, porque los demás se dan cuenta, nos damos cuenta los demás de lo que tú estás viviendo. Y a veces, aunque no sepamos qué es, vemos que estás mal, que algo no está bien, aunque tú puedes decir, sí, yo estoy bien, y nos damos cuenta que no es cierto. Tu cara refleja, tus ojos, tu postura, todo habla de que no es así. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú reconozcas esto? Vas a llorar. Vas a llorar porque tu ego es el que llora. Siempre el que llora es nuestro ego. Y de ahí en adelante se van a ir dando cuenta. Cuando tú sientas así que te enojas o algo, tú te vas a dar cuenta que es el ego. Tu inteligencia no sirve para solucionar las cosas. Por ejemplo, cuando anteriormente yo sentía que yo tenía la razón, yo me creía a Dios, finalmente me di cuenta. Y yo pensaba tener la razón en todo. Todavía a veces mi esposo me dice, es que tú siempre quieres tener la razón. Y yo digo, no. Pero después lo analizo. Y digo, bueno, pues sí es cierto. Entonces, cuando yo me di cuenta de que no era perfecta, como yo pensaba, yo lloré mucho. Me dolía saber que tenía defectos de carácter. Me dolía saber, les platiqué la semana pasada que estuve en Alcohólicos Anónimos, que no podía yo a veces controlar mi manera de vivir. Eso me dolía muchísimo, porque Susi se sentía perfecta en muchas áreas. Entonces, cuando yo me di cuenta del daño que yo causaba a mi familia, del daño que yo causaba a mis hijos con las exigencias, con el perfeccionismo, con el control, con decir las cosas van a ser así porque yo quiero, porque esa es mi verdad y como yo soy Dios, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y si no, criticaba y nada más estaba, pues si lo hubieras hecho como yo te dije, prácticamente. Entonces me di cuenta del daño que causaba yo a mi familia. Una vez en la escuela Amistad, yo culpaba de todo a mi marido. Por tu culpa no soy feliz, por tu culpa mis hijos esto, por tu culpa, todo era culpa de mi marido. La señal era para él, todo él. Y una ocasión en la escuela Amistad nos dieron una hoja, bien hermosa esa hoja, porque decía, mamita, si tú has sentido que tu esposo es el culpable de todo, que por culpa de él no se hace esto y no se hace esto, ¿no? Y yo dije, no manches, ya hay alguien que me entiende. Así me sentí comprendida y todo, ¿no? Pero seguí leyendo y decía, tienes que darte cuenta que la responsable de todo eso eres tú. Porque tú no respetas a tu esposo, porque tú no esto, porque tú no le das el lugar ante tus hijos, porque tú le contestas enfrente de ellos, porque tú no les has enseñado a respetarlo.
Cuando yo leí eso, no, sentí que me echaron un balde de agua fría, porque ¿cómo yo? O sea, ahora resulta que soy yo la culpable. ¿Y sí? Entonces, pues otra vez a llorar, al darme cuenta del daño que he hecho a mi familia. Entonces, cuando tú te empieces a dar cuenta de esas situaciones, vas a llorar. Porque vas a entender que no eres perfecto. Y está bien, porque nadie somos perfectos. Solamente Cristo es perfecto. Entonces, cuando tú puedes entender eso, como que al mismo tiempo de que es triste porque no eres perfecta, como que descansas, porque no tienes que mostrar perfección a nadie. A nadie. Todo lo que tú hagas, a unos les va a gustar y a otros no. Aunque hagas lo mejor. Entonces ya no vas a vivir para los demás, sino vas a vivir agradando a Dios. La clase pasada vimos que la negación nos hace ponernos máscaras. Decir, con mi mamá soy una, con mi papá soy otro, con mi hermana soy otro, para agradar. ¿Y dónde quedas tú? ¿Dónde quedas? Cuando no sabes decir que no y estás aceptando, y luego, ay, ¿para qué acepté si yo ni quería? Entonces todo eso genera cargas que te vas echando encima, cargas. No eres tú, eres tu mamá, tu papá, tu amigo, etc. Y eso genera un exceso de equipaje. Entonces, ese exceso de equipaje es el que vamos a aprender a soltar en esta lección 2. A casi nadie le gusta perder, por supuesto. Toda nuestra naturaleza se revela contra la idea de declarar nuestra impotencia personal. Esa resistencia de aceptar la derrota produce un exceso de equipaje que no nos permitirá avanzar en nuestro proceso de recuperación. Entonces, cuando no reconocemos, perdemos. Creemos que todo el mundo sigue creyendo que somos perfectos cuando todo el mundo ve que no. Todo el mundo ve que no eres perfecto. Si tú aceptas, ¿a qué te lleva? Piensa un poco. ¿A qué te lleva? Cuando yo bebía, había ocasiones en que vivíamos en la casa, mi esposo y yo, y nos sacábamos una botella. Y de repente yo guardaba esa botella, porque teníamos que irnos a hacer el aseo. Y decía, ay, qué pena que vean que bebo. Qué pena. Y le escondía en la ropa sucia o en el closet, según yo, donde la muchacha de la aseo no la iba a encontrar. Y al otro día que me veía, o ese mismo día, me decía, oye, eso sí, había una botella escondida en tal lado. Ay, me daba la pena, porque yo quería así taparla, que nadie me viera. A veces bebíamos con alguna pareja, y si yo bebía de más, al día siguiente que yo no quería ni verla, decía, qué pena que me excedí, qué pena que vean que me excedí. Entonces, cuando yo acepto y digo, tengo un problema con la bebida, en ese momento descansé, porque ya todos sabían que yo tenía ese problema. Pues cuando yo platiqué con mis papás, no, pues sabes qué, que voy a ir a doble A. Ay, qué bueno, hija, porque ya estabas tomando de más. Pues todos sabían. Así pasa con la situación que tú tienes. A veces no quieres platicar, o a veces no quieres solucionar, decides callar, como si el callar solucionara las cosas. Mateo 11:28, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo os daré descanso. ¿De qué estás cansado? Hay ocasiones en que pasa con las personas que tú puedes decirle a alguien, tú puedes ver a alguien y dices, no manches,
esa persona, hoy tú vas a aprender que trae ese exceso de equipaje. Ese exceso de equipaje te va, como que espiritualmente te va haciendo así, que bajes, que caigas hasta el piso. No nos damos cuenta. Entonces tú ves a la persona y le dices, párate, ponte a hacer algo, pero la persona está ahí. Y a veces esa persona puede ser tú. A veces, ¿por qué no tengo éxito en esto? ¿Por qué quiero hacer un negocio y no hago nada? Les he comentado que cuando se aplican y terminan bien el programa, abren negocios, porque todas esas cargas te las quitas. Y entonces dices, ahora sí, todos esos pensamientos que traes se van. Dios te ayudó a quitarlos. Y ahora sí tienes la claridad para hacer eso que está en tus sueños, eso que está en tu mente. Entonces, son promesas que tú puedes obtener si tú tienes esa acción de hacer lo necesario. Entonces, vamos a ver cómo nos liberamos de ese exceso de equipaje. Número 1. Cuando dejo de negar el dolor. El efecto de la negación neutraliza tus sentimientos y pierdes energía tratando de ocultar lo que estás sintiendo. Cuando tengas ganas de llorar, llora. A veces decimos, no, es que yo tengo que ser el fuerte. ¿Para qué? Las lágrimas no significan debilidad. Las lágrimas es algo que Dios puso en ti como desahogo, te sirve para que tú te desahogues. La negación genera angustia, anula tu crecimiento, pues levantas una barrera entre Dios y tú. Le estás diciendo, yo puedo con esto, yo ni tengo nada, entonces no te necesito, gracias. Yo puedo con mi vida, yo puedo con mis situaciones. Levantas una barrera y es un obstáculo para tus relaciones y prolonga tu dolor. Porque entre más lo niegues, más tardas en sanar. Salmos 6, 2 y 3. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. Este lugar es para personas que necesitamos ayuda. Por eso estamos aquí. Porque acepto que necesito sanar en cierta área de mi vida o en muchas áreas. Aquí es un hospital donde venimos a ser sanados, a enfrentar esas situaciones que no has querido enfrentar, a las que les das la vuelta, las que te escondes, las que callas. Eso es lo que tú vienes a hacer aquí. ¿Cuánto dolor necesitas para buscar ayuda? ¿Cuánto dolor necesitas para buscar ayuda? A veces decimos, no, pues el tiempo me va a sanar. Es cierto. Hay personas que sufrieron un adulterio hace 5 años, 10, 30 y siguen con la misma situación con el esposo. Y acá, principalmente, ¿verdad? Comienzas a sanar cuando superas el dolor a ser criticado, el dolor a ser juzgado, el que dirán. Cuando superas ese temor de que tu imagen perfecta se caiga. Ching, qué pena, ¿verdad? Se cuenta que no soy perfecta, o que mi familia no es perfecta. Qué pena que sepan que nos pasa esto. Aquí mismo celebremos a veces el esposo o la esposa dice, pero ni vayas a hablar de esto, porque así te va. Necesitamos hablar. Para eso es lo que nos trae sanidad. Y aquí es el lugar perfecto. Entonces la negación cae cuando el dolor grita.
La negación cae cuando el dolor grita, cuando acepto la realidad. Número 2. Dejo de jugar a ser Dios, reconociendo mi incapacidad de control. ¿A quién controlas? A nadie, ni a ti te puedes controlar. La verdad. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Entonces, son dos amos, tú y Dios. ¿Sirves más a ti, a tu carne, que a Dios y sus principios? Todos queremos tener el control sobre todas las cosas, pero no se puede. Y eso es jugar el papel de Dios. Entonces ahora puedes decir, sí, he jugado el papel de ser Dios. Ahora nos damos cuenta de eso. Cuando intentas controlar a alguien, fallas. Cuando esa persona no hace lo que tú quieres, ¿qué sucede? Te enojas, te deprimes, te pones triste, resentido, buscas venganza. Te amargas. Vamos a dejar ese control sobre nadie ese control. Y ahora vas a empezar a ser más consciente. Cuando tú sientas que ya te enojaste o que empieza la queja, vas a decir, ¿es control? Todo lo vas a traer a ti. ¿Qué él me hizo? No, olvídate de qué te hizo y que ella te dijo. Todo aquí. ¿Por qué me enoja que él haga esto? ¿Por qué me enoja que ella diga esto? Todo lo vas a traer a ti. Y ahí es donde te vas a ir dando cuenta de tus propias heridas, de la situación de tu corazón. Y eso te va ayudando a soltar ese exceso de equipaje. Dejamos de querer arreglar el problema de todos. A mí me pasaba que, pues me platicaban algo, pues haz esto, tú haz esto, tú haz esto. Mira, yo sé cómo le puedes hacer aquí, acá. Y luego me metía en problemas. A veces ni me pedían mi opinión, ni me llamaban, y yo iba y me metía. Y luego salían enojados conmigo por las cosas que yo decía, donde ni me llamaron. Hasta que aprendí a decir, me decían, Susi, ¿puedes arreglar esto? Susi, ¿puedes arreglar aquello? No me han pedido ayuda. Si ellos me piden ayuda, yo voy y doy un consejo si es necesario, ¿verdad? Porque a veces nada más quiere uno platicar. Entonces, deja de querer arreglar la vida de todos, la vida de tus hijos, la vida de tu esposo, arregla tu vida. Arregla tus propias situaciones y quítate de esa silla y de ese trono que no es tuyo. El trono le corresponde a Dios. El mundo nos ofrece fugas a esa realidad de tanta carga. Tienes alguna situación y bebemos, nos vamos a jugar, el teléfono, la comida, etcétera. Busca a Dios. Él es lo que te hace falta. Es esa parte del rompecabezas que buscas aquí y allá, pero sigue ese vacío, sigue esa situación sin respuesta, esa ansiedad. Es Él solamente. Cristo es tu respuesta. Mateo 19:26. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente. Mas para Dios todo es posible. A veces tú puedes pensar que tu situación, tantos años que ya tengo con esto, yo creo que Dios no lo va a hacer. Yo creo que Dios no puede, no ha hecho nada. Dios puede. Dios es el Dios de los imposibles. Tú sigue orando, sigue creyendo y teniendo esa fe de que Él lo va a hacer.
Vamos a ver qué genera el tratar de controlar. ¿Por qué quieres controlar? Por la soledad, por la enfermedad, la impotencia, el miedo, la preocupación, la frustración, la ira. No juegues a ser Dios, entrégale ese control. Haz de cuenta que tienes un control de la televisión en tu mano. Y por ese control quieres, pues mi mamá le muevo para acá, mi papá le sube el volumen, a mi papá, a mi hijo. Ese control dáselo a Dios. Y dile, Señor, esto es tuyo. Perdóname por querer jugar tu papel. Ahora te toca a ti hacerte responsable de ti y de tu parte. Solamente de eso. Y eso te va a traer descanso. Número 3. Reconozco que mi vida es ingobernable. Salmos 40:12. Muchos males me han rodeado, tantos que no puedo contarlos. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Tus problemas te han alcanzado. Tus situaciones de vida te han alcanzado. Y eso no solo te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a tu esposa, a tu esposo. En todos lados afecta. Por ejemplo, si yo tengo rechazo, yo vivo con rechazo y no lo quiero sanar porque lo niego y yo digo, yo no tengo rechazo. Aunque mi papá me haya abandonado, yo no tengo rechazo. Y aunque digamos, ¿sabes qué trata? Yo no tengo rechazo. ¿Y tú lo niegas? ¿Qué puede hacer Dios? Nacen tus hijos. Cuando tú tienes rechazo, evades a la gente, te quitas. Dices, no, es que cuando nacen tus hijos lo que tú haces es jalarlos e instalas el rechazo en su corazón. Eso es la iniquidad. Entonces, tus situaciones de vida no solo te afectan a ti, afectan a tu familia, afectan a tus hijos. Cuando yo supe que afectaban a mis hijos, yo lloraba. Yo decía, Señor, ¿por qué? Todo lo que hice, todo mi carácter, que decía, me vale esto, me vale aquello. Y lo heredé. Entonces, que eso te anime a decir, ya no lo quiero porque no quiero heredárselo a mis generaciones, tus hijos, tus nietos, y sigue la cadenita mientras tú estés en negación. Reconocer tu derrota puede ser el inicio de tu victoria. Reconocer que necesitas ayuda, pero no a medias. A veces te dicen aquí, necesitas platicar tus situaciones de vida. Okay. Todas. No tengas pena. Platícalo con tu mentor, con esa persona que tú vas a elegir para que te ayude a salir adelante. Y después yo me entero que dice, ay, es que esto no le platiqué porque, pues qué pena. Ay, no, esto no le platiqué porque pensé que no era necesario. Entonces, no hagas las cosas a medias. Todo lo que aquí se te recomiende, todo está basado en la palabra de Dios. Hazlo. Y cuando tú vayas haciendo eso, aunque tu carne no quiera, porque a veces tu carne va a decir no. Y tú le vas a decir, yo mando, no tú. Y eso es algo bien importante. Reconocer que tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos. Un pensamiento puede llegar. Lo que sale de ti al tener ese pensamiento es lo que tú puedes controlar, el dominio propio. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, llega ese pensamiento negativo, por ejemplo, y ya tú dices, no. Y llevas ese pensamiento a la obediencia de Cristo. Y todo empieza a cambiar. Son un montón de cosas bien padres.
profundas. Declárate ingobernable. Y este es el inicio del paso hacia la salida. Deja de lado el orgullo. El orgullo es lo que más nos topa. Es un tope tremendo, horrible. El sentir que haces todo bien. Yo no tengo ningún problema. Aquí la que debería estar es Carlos. El que debería estar yo. Pues vengo nomás para oír, pero yo estoy bien. ¿Qué has evadido? ¿Qué tratas de negar? ¿Cuáles son esos males que te han rodeado? Y puede ser que tu panorama no pinte muy bien o que en este momento no sea muy claro, que te enfermes mucho, que sufras de ansiedad, de depresión, de amargura, que tu corazón esté endurecido por tantas situaciones, tantos problemas, que no sabes qué hacer con tanto dolor. Y aquí es donde aparece la gracia de Dios. Cuando tú le entregas todo, Él tiene el poder para cambiar ese panorama. Primero hay que ponerle nombre a esa situación. Y entonces a lo lejos va a comenzar a brillar esa luz de esperanza. A decir, hay esperanza para mi situación porque me voy a poner en las manos de Dios. Y esa decisión es solamente tuya. Aquí no hay de que pásame la pregunta 2 de la tarea. A ver qué pusiste. Aquí solo tú. Tú decides si haces, si no haces, si vienes, si no vienes. Si vienes pero ni pones atención porque estás platicando, estás en el celular, Eso es tu responsabilidad. Comprometerte contigo mismo, comprometerte con Dios y obrar paso a paso. Y entonces ese dolor que tú puedas traer ahorita se va a convertir en esperanza. Ver el dolor de Jesús en la cruz y saber que Él puede cambiar tu vida para siempre. ¿Tú quieres que Él cambie tu vida para siempre? ¿Sí quieres? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hoy te damos las gracias por ese dolor que estamos experimentando. Puede parecer ilógico que agradezcamos por eso, pero ese dolor es lo que tú estás utilizando para que el día de hoy yo pueda abrir mis ojos y decir, son muchos los males que tengo y ya no puedo con tanto. Me declaro en bancarrota espiritual. Te pido perdón porque he jugado a ser Dios y he arruinado más las cosas. Mis planes no han sido parte de tu plan perfecto. Perdóname, Señor, hoy me humillo delante de ti y te entrego cada carga. Te entrego ese exceso de equipaje. Hoy escapo de la negación, porque necesito caminar de forma liviana para llegar a ese destino que tú tienes para mí desde antes de la fundación del mundo. Gracias por tu misericordia. Yo sé que tú eres quien me sostiene. Y así en lo espiritual, entrégale cada carga. En la cruz, déjalo ahí. Cada carga, entrega el control, ese control que traes en las manos, en tu cabeza. Y dile, Señor, este control te lo entrego yo a ti. Ya no lo quiero, quiero quitarme de esa silla que no me corresponde, que no es mi lugar. Y párate de ese lugar, párate de esa silla. Y deja que sea Jesús quien se entrone ahí, quien tome el control, quien tome tus cargas. Y así inmediatamente tú puedes sentir una ligereza en tu espalda, en tu corazón.
Te damos gracias, mi Dios, en este tiempo. Que la enseñanza del día de hoy se quede marcada en nuestros corazones para que podamos llevarla a cabo cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Pues ese es el tema de